Aurora conocía el sonido del acero al enfriarse, el siseo agudo que se convertía en un gemido profundo, una transformación que pasaba del rojo incandescente a un gris sólido y confiable. Su vida, como el imperio metalúrgico que había heredado y multiplicado, se basaba en principios similares: fuerza, resistencia, previsibilidad. A sus 40 años, se movía con la seguridad de quien ha forjado su propio destino. Su cabello oscuro, siempre recogido en un moño impecable, y sus trajes de corte preciso eran una armadura en un mundo de hombres que al principio la subestimaron y ahora la respetaban, o la temían. Esa solidez, sin embargo, se disolvía al cruzar el umbral de su loft. Un espacio de diseño minimalista, obra de su esposo Thomas, donde el hormigón pulido y los ventanales gigantescos debían ser el lienzo de una vida perfecta. Llevaban 15 años casados. 15 años en los que ella había sido el pilar, la inversora silenciosa que financió el estudio de arquitectura de Thomas, creyendo en su talento soñador, con la misma fe ciega con la que supervisaba una colada de metal fundido. Él era el arte, ella la estructura. Juntos, eran el epítome del éxito, la pareja que todos admiraban en las cenas benéficas y las inauguraciones de arte. Un equilibrio perfecto. O eso parecía. Últimamente, el equilibrio se sentía frágil. Había comenzado como un susurro, una nota discordante en una sinfonía familiar. Thomas llegaba más tarde, las reuniones con clientes importantes se extendían hasta la madrugada, dejándole un rastro de cansancio en los ojos que ya no parecía producto del trabajo sino de algo más. Su teléfono, antes un objeto olvidado sobre la mesa de centro, ahora era una extensión de su mano. Lo llevaba consigo al baño, lo ponía boca abajo sobre la mesita de noche. Pequeños gestos, casi imperceptibles. «Es un proyecto enorme, mi amor, cambiará todo», le decía con esa sonrisa carismática que siempre la desarmaba. Y Aurora elegía creerle. ¿Por qué no lo haría? Habían construido todo juntos. Su desconfianza se sentía como una traición en sí misma. Una grieta en los cimientos que ella misma había ayudado a construir. Así que ignoraba la forma en que sus ojos a veces se perdían en la distancia mientras ella le hablaba de un nuevo contrato para la fábrica. Ignoraba el beso apresurado en la mejilla cuando antes buscaba sus labios. Una noche mientras él se duchaba, su teléfono vibró sobre la cómoda. El nombre en la pantalla no era el de un cliente. Isabel. El corazón de Aurora dio un vuelco sordo, un golpe seco contra sus costillas. Se quedó inmóvil, mirando la pantalla, sintiendo cómo el aire se volvía denso y pesado. Podría tomarlo. Podría descubrirlo todo en un instante, pero el miedo a lo que encontraría era más grande que la sospecha. El miedo a que su mundo, tan meticulosamente construido, se hiciera añicos. Cuando Thomas salió del baño, envuelto en una nube de vapor, ella ya se había alejado del teléfono. Le sonrió, una sonrisa tensa que no le llegó a los ojos. «¿Todo bien, cariño? Pareces pálida», le dijo él secándose el pelo. «Solo cansancio», mintió ella. «Un día largo en la fábrica». La mentira le supo amarga en la boca. Pero era más fácil que la verdad. Era más fácil convencerse a sí misma de que Isabel era una nueva arquitecta en su estudio, una socia, alguien sin importancia. Era más fácil justificar el perfume floral que a veces quedaba impregnado en sus camisas, un aroma que no era el suyo. Seguro abrazó a alguna cliente en una reunión, se decía. Se aferraba a explicaciones lógicas, a la racionalidad que gobernaba su vida profesional, negándose a aceptar que la lógica no aplicaba en los asuntos del corazón. Los días se convirtieron en un campo minado emocional. Aurora se volvió una observadora silenciosa en su propia casa. Analizaba su tono de voz, el tiempo que tardaba en responder un mensaje, la forma en que su mirada se desviaba al hablar del futuro. Cada gesto era una prueba, cada palabra, un posible engaño. Vivía en un estado de alerta constante, una tensión que le oprimía el pecho y le robaba el sueño. La estabilidad que tanto valoraba se estaba convirtiendo en una fachada. Su hogar, su santuario, se sentía como un escenario donde ambos interpretaban los papeles de un matrimonio feliz. Pero detrás del telón, el silencio estaba cargado de preguntas sin respuesta. Y en el fondo de su ser, una voz helada le susurraba que el acero más fuerte también puede romperse si la presión es la correcta.
y ella sentía que la presión estaba a punto de volverse insoportable. La noche de su 15º aniversario llegó envuelta en una calma antinatural. Aurora se preparaba frente al espejo de su vestidor. Un espacio de mármol y madera oscura que olía a orden y a su perfume discreto. El collar de diamantes que Thomas le regaló en su 10º aniversario se sentía frío contra su piel. Llevaba meses sintiendo esa misma frialdad en su matrimonio, una corriente de aire helado que se colaba por grietas invisibles. Él le había prometido una noche inolvidable en el restaurante más exclusivo de la ciudad, una sorpresa. Justo cuando terminaba de abrochar el cierre del collar, su teléfono vibró sobre el tocador. No era una vibración normal, fue un pulso seco, violento, como un mal presagio. Era un mensaje del investigador privado que había contratado 2 semanas atrás, en un acto de desesperación que la avergonzaba. En la pantalla, una fotografía nítida, inequívoca. Thomas, besando a otra mujer frente a la fachada de un edificio de oficinas. Sus manos en la cintura de ella, su rostro entregado. Debajo de la imagen, una dirección y un nombre. Restaurante Caelus. El mismo lugar de su reserva. El mismo lugar donde, en ese preciso instante, él la estaría esperando. El mundo no se rompió. No hubo gritos ni lágrimas. En su lugar, un silencio glacial se apoderó de ella. El dolor agudo se transformó en una claridad cortante, letal. La traición no era solo un secreto, era una emboscada. Segundos después, Thomas entró en el vestidor, radiante en su esmoquín. «Estás deslumbrante, mi amor», dijo, con esa sonrisa que antes derretía el acero de sus defensas, y que ahora le parecía una máscara grotesca. Se acercó para besarla, pero ella giró levemente la cabeza, y sus labios rozaron su mejilla. Él no pareció notarlo. «Tengo que advertirte algo», continuó, ajustándose los gemelos. «Tendrá que unirse a nosotros una socia muy importante. Es la única noche que tenía libre, y cerrar este trato es crucial. Espero que no te importe». Aurora lo miró. Vio la mentira bailando en sus ojos, la arrogancia de quien se cree más listo. Y en ese instante, una calma depredadora la invadió. Asintió lentamente. «Claro que no, cariño», respondió, su voz sorprendentemente firme. «Los negocios son los negocios». El restaurante era un santuario de lujo silencioso. Murmullos discretos, el tintineo de la cristalería fina, y una luz tenue que hacía brillar las joyas de los comensales. Thomas la guió a una mesa apartada, con vistas a la ciudad iluminada. Y allí esperándolos, estaba ella. Isabel. Más joven, con una belleza nerviosa, y un vestido demasiado llamativo. Se levantó con una sonrisa forzada. «Aurora, te presento a Isabel». «Isabel, ella es mi esposa, Aurora», dijo Thomas, rebosante de un falso orgullo. «Un placer», murmuró Isabel extendiendo una mano temblorosa. Aurora tomó su mano, su agarre fue firme, sus ojos fijos en los de la mujer. «El placer es mío. Thomas me ha hablado mucho de este proyecto tan importante». La cena se convirtió en un campo de batalla silencioso. Aurora era la encarnación de la gracia, la esposa perfecta que escuchaba con interés, que sonreía en los momentos adecuados. Pero cada palabra suya era un dardo envenenado. «Cuéntame, Isabel», dijo mientras el camarero servía el vino. «¿A qué te dedicas exactamente? Thomas es un genio, pero a veces se pierde en los detalles técnicos». Isabel balbuceó una respuesta sobre diseño de interiores y sinergias creativas. Thomas, ciego en su arrogancia, la ayudaba, creyendo que estaba manejando la situación a la perfección. No veía la tormenta acumulándose tras la calma glacial de su esposa. «Debe ser un trabajo muy demandante», continuó Aurora, dando un sorbo a su copa. «Tantas noches, tantas reuniones, tu esposo debe ser un hombre muy comprensivo». La copa de Isabel tembló. «No, no estoy casada», mintió, y el rubor que cubrió su cuello fue una confesión. Thomas intervino rápidamente. «Cariño, no aburramos a Isabel con un interrogatorio, celebremos». Aurora le dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Tienes razón», se excusó con una elegancia impecable. «Vuelvo en un minuto. Necesito ir al tocador». Atravesó el salón con la cabeza alta,
sintiendo las miradas sobre ella, no fue al tocador. Se detuvo en un rincón discreto del vestíbulo, sacó su teléfono e hizo 2 llamadas cortas y precisas. Sus instrucciones fueron simples. No había ira en su voz, solo la eficiencia de una directora ejecutiva cerrando un trato. Cuando regresó a la mesa, el ambiente había cambiado. Ella ya no era la víctima, era la directora de escena. Unos minutos después, 2 figuras mayores y distinguidas entraron en el restaurante. Los padres de Thomas. La confusión en sus rostros se transformó en alegría al ver a su hijo, y luego en perplejidad al ver la mesa para 3. Thomas palideció. «Mamá, papá, ¿qué hacen aquí?» «Aurora nos invitó», dijo su madre sonriente. «Dijo que era una sorpresa de aniversario familiar, ¿no es maravilloso?» Se sentaron, y la tensión se volvió casi sólida. Isabel parecía a punto de desmayarse. Pero la verdadera bomba aún no había caído. 10 minutos más tarde, un hombre de aspecto amable y algo confundido, fue guiado hasta su mesa por el maitre. «Disculpen, busco a mi esposa Isabel Reyes», dijo, mirando a su alrededor. Sus ojos se encontraron con los de Isabel. El color abandonó por completo el rostro de la mujer. El hombre Javier se quedó paralizado, su mirada viajando de su esposa a Thomas, y luego a la mano de Thomas, que descansaba peligrosamente cerca de la de ella. El escenario estaba completo, la trampa, cerrada. Con todos sentados en un silencio sepulcral, Aurora levantó su copa de champán. El delicado sonido del cristal, al ser golpeado por su uña, cortó el aire. «Quiero proponer un brindis», dijo, su voz tranquila pero resonando con una autoridad implacable. Todos la miraron. «Por 15 años, 15 años de lealtad», hizo una pausa, mirando directamente a su esposo, «y de secretos. Un brindis por las colaboraciones inesperadas que nacen en la sombra. Por las noches de trabajo intenso, y los sacrificios que nadie ve, ¿verdad, Thomas?». Su mirada se desvió hacia Isabel. «Y por las nuevas socias que aportan tanto talento a la empresa. Tu dedicación es admirable, Isabel». Finalmente, sus ojos se posaron en el hombre recién llegado, cuyo rostro era una máscara de dolor y comprensión, y un brindis por Javier, que sin saberlo, también ha sido parte fundamental de este exitoso proyecto. Salud. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier metal. Un vacío denso que absorbió el murmullo del restaurante, las risas de las mesas lejanas, el latido de 6 corazones rotos o aterrorizados. El rostro de Thomas era una ruina, el encanto, la arrogancia, todo se había desmoronado, dejando solo el pálido escombro de la humillación. A su lado, Isabel temblaba, con los ojos fijos en su esposo, Javier, cuyo rostro había pasado de la confusión a una máscara de dolor y furia contenida. La madre de Thomas ahogó un sollozo que se quebró en su garganta, mientras su padre miraba a su hijo con una decepción tan fría y dura como el granito. Nadie se atrevió a hablar. El brindis de Aurora seguía flotando en el aire, cada palabra una esquirla de vidrio. Entonces, con la misma calma con la que dirigía una junta directiva, Aurora actuó. Lentamente, con la precisión de un cirujano, se quitó el anillo de bodas. El diamante, que había brillado como una promesa durante 15 años, pareció apagarse bajo la luz del candelabro. Lo depositó con suavidad sobre el impecable mantel blanco, junto a su copa de champán intacta. El oro y los diamantes parecían una pequeña tumba. Luego, sacó de su bolso una tarjeta de crédito de platino y la colocó junto al anillo. Su mirada se encontró con la de Thomas por una fracción de segundo. No había odio en sus ojos. Ni siquiera dolor. Solo un vacío final, el de una puerta de acero cerrándose para siempre. «La cuenta está pagada», dijo, su voz apenas un susurro, pero cortó el silencio como un látigo. Se levantó, su silla no hizo ruido. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. No corrió. No miró hacia atrás. Cada paso era una afirmación, su espalda recta una declaración de guerra silenciosa. Dejó tras de sí no solo las ruinas de su matrimonio, sino un cataclismo que acababa de comenzar. El caos estalló en su ausencia. El padre de Thomas fue el primero en romper el hechizo. Su voz baja y temblorosa de ira se dirigió a su hijo. «¿Cómo pudiste? Después de todo lo que ella ha hecho por ti, nos has avergonzado a todos». Javier, por su parte, se levantó bruscamente,
tirando su silla. No miró a Thomas, miró a su esposa Isabel, y con una voz desprovista de toda emoción sentenció: «No vuelvas a casa». Luego se marchó, dejando a Isabel sola, ahogándose en sus propias lágrimas silenciosas frente a una familia que la despreciaba. Días después, el aire en la fábrica olía a fuego y a poder. Aurora estaba de pie en una pasarela de metal, observando abajo cómo una colada de acero fundido llenaba un molde. El calor era sofocante, el resplandor anaranjado del metal líquido se reflejaba en sus gafas de seguridad. Este era su mundo. Un lugar de creación y destrucción, donde la debilidad se quemaba y solo lo fuerte sobrevivía. El rugido de los hornos era la única música que necesitaba, un sonido que ahogaba cualquier eco de traición. Su teléfono vibró en el bolsillo de su chaqueta. Lo sacó, su mano enguantada dejando una leve marca de polvo en la pantalla. Era un número desconocido. Un mensaje. Lo abrió sin interés, esperando que fuera otro proveedor. Pero el texto era corto, directo y brutalmente claro. «Destruyeron a nuestras familias. No merecen reconstruir nada. Hablemos». Era de Javier. Aurora levantó la vista del teléfono, sus ojos fijos en el río de metal incandescente que tomaba forma bajo su supervisión. Una diminuta sonrisa, tan afilada como un fragmento de metralla, se dibujó en sus labios. El acero se estaba enfriando, volviéndose más duro, más resistente. Igual que ella. El pacto estaba sellado. La venganza, como el mejor de los metales, se forjaría en caliente. La alianza entre Aurora y Javier no se forjó con lágrimas, sino con la fría precisión de una transacción comercial. Se reunieron una sola vez, en una discreta cafetería lejos de los círculos que ambos solían frecuentar. No hablaron de dolor. Hablaron de activos, de contratos, de vulnerabilidades. Javier, un contable meticuloso traicionado en su propia casa, conocía los detalles del gran proyecto de Thomas e Isabel, un castillo de naipes construido sobre préstamos dudosos y la promesa del capital de Aurora. Aurora por su parte conocía el poder. Sabía qué hilos cortar para que todo el entramado se viniera abajo. La demolición fue silenciosa, metódica y devastadora. No hubo escándalos en la prensa ni confrontaciones públicas. Simplemente, el dinero dejó de fluir. Aurora retiró su inversión del estudio de Thomas, citando una reestructuración de activos corporativos. Al mismo tiempo, una auditoría anónima, iniciada por un supuesto inversor preocupado, Javier, llegó a los pocos socios que le quedaban a Thomas, revelando cómo los fondos iniciales habían sido desviados para pagar el lujoso apartamento donde se encontraba con Isabel. Los clientes, alertados por el repentino riesgo financiero, cancelaron sus contratos uno por uno. El estudio de arquitectura, el sueño de Thomas, no quebró con un estallido, sino que se asfixió lentamente, en silencio. Thomas lo perdió todo. Sus padres, avergonzados y leales a la mujer que había sostenido a su hijo durante 15 años, le cerraron las puertas. Su nombre, antes sinónimo de vanguardia y éxito, se convirtió en una advertencia en los círculos de la élite. Lo veían a veces, más delgado, con la mirada perdida, en bares donde antes nunca habría entrado. Isabel desapareció. Sin el respaldo de Thomas, y repudiada por su propio esposo, se convirtió en un fantasma. Una nota a pie de página, en la historia de la caída de un hombre. Su affair, nacido de la ambición y la vanidad, no sobrevivió al primer soplo de la realidad. 2 años después, el sol de la mañana entraba a raudales por los ventanales del loft. El espacio, antes un frío escaparate del gusto de Thomas, ahora respiraba la esencia de Aurora. Donde antes había un vacío minimalista, ahora colgaba una audaz pintura abstracta que ella misma había comprado en una galería de un artista emergente. Los sofás de cuero rígido habían sido reemplazados por otros de lino suave y colores cálidos. El lugar ya no era un escenario, era un hogar. Aurora estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café entre las manos. Su cabello ya no estaba atado en un moño severo, sino que caía suelto sobre sus hombros. Llevaba unos sencillos pantalones de lino y una camiseta de algodón, la armadura de los trajes sastre guardada para el trabajo. Su imperio metalúrgico era más fuerte que nunca, diversificado y expandido bajo su liderazgo ahora sin distracciones.
Había aprendido que su mayor activo no era el acero, sino su propia intuición. Ya no sentía el peso de la traición. El dolor agudo se había transformado en una cicatriz, un recordatorio no de la herida, sino de su capacidad para sanar. A veces pensaba en Thomas, no con rabia, sino con una especie de lástima distante, como se piensa en un mal negocio del que se aprendió una lección invaluable. La soledad que tanto había temido, se había revelado como una libertad que no sabía que anhelaba. La libertad de ser ella misma, sin el deber de sostener los sueños de nadie más. El acero más fuerte no es el que nunca se rompe. Es el que, después de pasar por el fuego más intenso, se templa, se purifica y adquiere una nueva forma, más resistente, más afilada, imposible de quebrar de la misma manera otra vez. La traición no había sido el final de su historia, había sido la forja, y ella, Aurora, había renacido de sus propias llamas, no como una víctima, sino como la arquitecta de su propio y sólido destino. Más fuerte, más sabia, infinitamente más libre. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.